Hola, ¿qué tal? Un domingo más de Colegas de la Magia, talento mágico mexicano. Y hoy tenemos un invitado muy especial, un gran conocedor, escritor y muchas cosas que ustedes no conocen que ahora se van a enterar. Es para mí un gusto presentar de Cuernavaca, Morelos, a Primo Blas Chan. Hola, Primo. Mi querido Arisandi, muy buenos días, tardes, noches, a donde quiera que nos vean. Te agradezco muchísimo esta invitación y bueno, pues aquí estamos para platicar y Vamos a empezar con las preguntas. Primo, ¿cuántos años de mago? ¿cuántos años de mago? Pues yo empecé a contar la magia en abril del 86, Abril. cuando ganó una competencia internacional justamente con el club de Chencay. Entonces serían 34 años de magia, pero obviamente de que me gusta, bueno, hace muchísimos más años. Claro, a eso voy. Vamos con el Primo Blas de niño, el Primo Blas chico. ¿Cuáles eran tus sueños antes de ser mago? Que como todo niño que quiere ser algo, ¿qué te gustaba? ¿Cómo eras? ¿Eras abierto? ¿Eras tímido? ¿Y qué te gustaba hacer? ¿O qué deseabas? ¿Cómo te veías de grande como nos vemos los niños? Bueno, como se ven los niños a veces, ¿no? Pues mira, te diré algo antes de entrar al tema de la magia, porque creo que todo eso confluye. Entonces, en mi caso personal, fíjate que yo no tuve una infancia realmente muy bonita, que digamos, ¿no? O sea, yo tuve una familia un poco difícil. Mis padres, pues eran campesinos del estado de Guerrero que emigraron a Morelos. Entonces, bueno, pues la vida no fue fácil, como había violencia, había cuestiones muy difíciles realmente, que ahora lo entiendo muy bien. O sea, antes mucha gente trata de ocultar esas cosas, pero como se dice en psicología, lo que no se habla no existe. Entonces tenemos que reconocer nuestros orígenes. Para mí, en el caso específico de la magia, sin entrar tanto en la cuestión de la familia, a menos que tú quieras que toquemos el tema, pero la magia fue un escape maravilloso para mí, porque en quinto año de primaria llegó un mago a dar una función a la escuela y me pidió que fuera su asistente, que lo ayudara en un efecto, y entonces me regaló como recompensa el juego de cartas que todos conocemos aquí en México como los chinitos y las flores. Entonces ese fue uno de los regalos más hermosos que yo recibí, porque echó a mi mente a caminar y empecé yo a imaginarme muchas cosas con la magia. La magia para mí fue una herramienta o un mecanismo para evadirme de la realidad. Esa es la verdad. Ya si se da la oportunidad, lo comentamos más tarde. Randy, en algún momento, que fue alguien que me apoyó muchísimo, conversamos sobre por qué nosotros escogemos la magia. Hay tendencias psicológicas muy interesantes. Pero bueno, el punto es que con la magia yo me di cuenta que era posible cambiar, o sea, crear una realidad alternativa que me alejaba del mundo real en el que yo vivía. Entonces yo así comencé con ese juego. Y bueno, te digo, tendría yo 11 años de edad. Yo empecé a trabajar muy pequeño y a los 12 años trabajaba vendiendo conos de fruta en el mercado municipal de Cuernavaca. Y allí no sabes cuántas cosas vi. Vi el juego de la bolita, vi, pues vamos, los merolicos, que me encantaba. Entonces, el trabajar en el mercado de mi ciudad fue una experiencia verdaderamente maravillosa. Y a los 14 años, yo siempre fui muy aventado, siempre, siempre, siempre. No, me gusta mucho la escuela y me gusta mucho aprender, pero no me gusta el sistema educativo que tenemos aquí en México porque tú eres inteligente dependiendo del número de conocimientos que guardas en tu memoria y que después los viertes en un examen. Eso es memorización, pero no es educar a la gente, que de eso trata mi primer libro. Pero bueno, esto es otro tema que después, si tú me lo permites, lo tocaremos. Aprendí a unir los cabos de todo para tener una visión global muy padre, tanto en mi mente como en mi forma de conducirme en la vida. Y bueno, a los 14 años participé en el concurso de Sube Pelayo Sube, si te acuerdas de esa época. Pues había un concurso de magos, yo tenía 14 años,
No sé cómo le hice, ¿eh? La verdad no tengo ahora que lo pienso, hay muchas cosas que he hecho en mi vida que no sé cómo las logré. Pero el punto es que me vi trabajando o presentándome con Luis Manuel Pelayo. Era el año de 1975 aproximadamente. Y obviamente no gané nada. Era un presentatrucos, vamos a llamarle así, ¿no? O sea, también me ayudó alguien que reconozco mucho su influencia, que fue el Mago Macro. El Mago Macro vivía en la Ciudad de México, llega a Cuernavaca y pone una tienda de magia aquí que se llamaba Patitos. Entonces el Mago Macro me vendió algunas cosas de magia. O sea, yo le buscaba por todos lados el dinero que yo ganaba. La verdad es que igual pues, compré algunos efectos de magia y con ellos me fui al programa de Luis Manuel Pelayo. Y obviamente no gané nada, bueno, una batería de cocina, pero quien ganó en esa eliminatoria fue un mago que se llamaba Fandor y que fíjate qué cosa tan curiosa, vivía en un municipio cerca de Cuernavaca. Fíjate, o sea, cómo las cosas Dios las va conectando. Y yo me acuerdo que empecé a visitar a este mago aquí, que yo no sé de dónde era el mago Fandor, pero lo importante es que compartía muchas cosas con él. Y yo le pregunté un día que si había libros de magia. Imagínate a un chavo de 14 años queriendo aprender cosas diferentes sobre el tema de la magia, y él me dijo que había un libro muy bueno que se llamaba La magia de cerca o de ganso. Y yo le repetí, ¿la magia de cerca o de ganso? Sí. Me fui a la librería más grande, la única que había en Cuernavaca en ese tiempo, la librería de Cristal, y pues en ese tiempo no había computadoras, entonces había unos mamotretos, unos tomos gigantescos editoriales. Me dijeron, no, no existe ningún libro llamado así. Híjole, yo me sentía mal. Y dijo, pero hay un libro que son 2 tomos que se llama La magia de cerca y el autor es Louis Ganson. Entonces, pues ese era el libro y pues así fue como adquirí los 2 tomos que tardaron mucho tiempo en llegar porque venían de España, de la editorial Simis, y llegaron a México tiempo después, que fue una fortuna para mí, porque también tenía que juntar mi dinero. Cada semana les llevaba yo dinero a la librería para pagar los libros cuando ya estuvieran aquí. Así que esos fueron los comienzos, mi querido Ari. Cuando Y tenías 11 años, cuando tenías 11 años que ibas a la escuela, por toda esa problemática que estaba en tu casa, ¿cómo te afectaba de niño en la escuela para sociabilizar? Eh, ¿Te afectaba, no te afectaba? ¿Te ayudaba? ¿Qué pasaba? pues fíjate que siempre fui, pues la vida a mí me enseñó que si yo no buscaba las cosas no iban a suceder. Entonces siempre fui muy abierto, siempre fui muy amiguero, siempre empecé a trabajar el rollo de la resiliencia, que ahora lo entiendo muy bien. Empecé a trabajar mucho todo eso y trataba siempre de ser optimista, prendido, porque si no, mm, podía pasar cualquier cosa. ¿Que tuve problemas en la escuela? Por supuesto que tuve muchos problemas en la escuela. ¿Por qué? Pues porque obviamente me aburría un poco el hecho de estar ahí sentado esperando que nos dieran cosas y siempre memorizar. Eh, pero creo que fue peor en la secundaria. En la primaria todavía iba mejor, pero conforme uno va creciendo, mi querido Arizandi, pues obviamente te vas haciendo más cuerdo en cuanto a las cosas que suceden. Cuando eres niño, tenemos nosotros un mecanismo muy interesante. Muchas cosas no te afectan, o si te afectan, pues solamente las vives. Ya conforme vas creciendo y siendo consciente de todo ese rollo te puede afectar de manera terrible, ¿eh? De manera terrible. Y en el caso ya de la secundaria, pues sí, era un verdadero relajo. Pero yo tenía 14 años cuando estuve en el programa de Luis Manuel Pelayo y me convertí en el héroe de la secundaria, ¿no? ¿Pero en tu casa te apoyaban para eso? Ah, tal vez mi padre sí, pero era una forma de complacer para que no me quejara del vicio que tenía, porque él tenía el problema del alcohol.
y mi madre no. De hecho, hay un documental que hicieron sobre mí en el TEC de Monterrey, se llama Bajo la Manga, y que se estrenó aquí en el Cine Morelos, que es un cine muy famoso aquí en Cuernavaca o en el estado. Y digo, cuando hago estos comentarios, obviamente no es una queja, es solamente para recordar. Mi madre, pues obviamente siendo una mujer campesina, una mujer sin educación, pero con mucho amor, decía, hijo, es que eso no te va a dejar nada en la vida, mejor sigue en la escuela. También entiendo eso, o sea, no nos podemos quejar de los padres que nos tocan, porque en la lotería de la vida así es. Entonces tú tienes que saber qué hacer con eso que te toca, con eso que te sucede, ¿no? Entonces no tenía yo, digamos, un apoyo, no, ellos no entendían nada de estas cosas, no las entendían, pero mi mente se voló, ¿eh? Otros libros que compré a esa edad fueron La magia de los magos de Paul Curry y 400 trucos que usted puede hacer de Howard Thurston y Trucos mágicos de John Scarn. Fueron los tres primeros libros. Luego fue Mientras llegaba, el de La magia de cerca de Lewis Ganson. Y la verdad es que esos libros me ayudaron muchísimo. No tanto los de magia de cerca, porque empieza muy bonito. Esos libros fueron escritos en el 63 y decían cosas como la música es importante, tu portafolio es de close-up, tu charla. Y de repente cuando llego a los siguientes capítulos hablaba de la caja Oquito, la caja Boston, las anillas de Ellis, o sea, de cosas que tenías que comprar en tiendas de magia. Y eso no lo tenía Macro aquí, ¿no? Así, sí, no tenías realmente una relación con los magos, pero te estabas cultivando tú mismo. Y de allá, bueno, dos preguntas, que fue, no sé qué fue primero, tu contacto con los magos o ya una independencia mágica donde ya te dedicas a la magia, ¿qué fue primero? ¿Tienes contacto con tus hermanos actualmente? Siempre, siempre. O sea, no, digo, toda mi vida he querido mucho a mis hermanos, a mi padre, a mi madre. He ¿Qué no tenido está? experiencias, he tenido experiencias muy fuertes y no, te digo, al final uno tiene que entender que es la lotería de la vida. Tus padres son tus padres, tus hermanos son tus hermanos y que no puedes estar criticando siempre porque cada uno tiene su propia forma de vivir y de luchar y de ver la vida. Aquí voy a hacer la segunda pregunta que te iba a hacer, que es muy importante. ¿En qué momento perdonas, si es la palabra, aceptas con tus padres lo que pasó y tener una paz contigo mismo hacia ellos? Mira, yo digo que China fue el parteaguas en mi vida. Ajá. Porque debo confesar algo en buen plan. Obviamente, pues yo no creía en Dios, ¿no? O sea, yo decía, es que todo esto es una porquería, es una porquería, la gente vive mal y demás. Pero fíjate que yo conocí a Dios en China, ¿eh? Y no soy una persona religiosa, ¿eh? No soy una persona que metida en el rollo religioso, así, no. Pero un día me cayó un 20 muy fuerte allá en China, en un templo, donde de repente descubro eh, eh, algo muy simple, pero que me decía algo como, estamos conectados a algo. En este momento tú me oyes, me ves, yo puedo apreciarte, y en el momento en que se corta la vida, pues se pierden todo. Se pierden esos 23 gramos que le llaman al peso del alma. Entonces, la vida es maravillosa. Hay que aprender a vivir lo que tenemos ahorita en este momento. Puede que no tengas dinero, pero además hay otra cosa. Yo siempre busqué libros importantes, cosas. O sea, mi vida está llena de libros y de gente muy buena que ha llegado a mi vida, ¿no? Ha habido gente de todo, pero muchísima gente buena. Un ejemplo, pues yo no tenía, nosotros nunca tuvimos una casa. Entonces, mi sueño más grande siempre fue tener una casa. ¿Por qué? Porque yo me acuerdo en China, los mismos amigos decían cuando se iban a sus países, bueno, pues ya me regreso a Dinamarca, bueno, pues ahí tienes tu casa, cuando quieras venir vienes, sí, yo me regreso, voy a Japón, tienes una casa en Japón. Yo no podía decir eso, mi querido Arizante. Entonces mi sueño siempre fue tener una casa, un lugar en donde vivir y en donde recibir a mis amigos.
O sea, a mí me recibieron en muchos países, me han recibido en muchos países de una manera tan maravillosa. Entonces yo dije, no, oye, voy a tratar de hacer algo. Y aquí, esta es tu casa y la casa de todos mis amigos magos. Compré este terreno. Soy muy, no sé si sentimental, pero cuando compré este terreno, que en donde tienen ustedes su casa, este árbol que está atrás de mí ya vivía aquí. Y mucha gente me decía, córtalo, te estorba. Y yo dije, no, él ya vivía aquí. Desde antes de que yo comprara este terreno, este árbol se queda. Y aquí está, ¿no? O sea, la gente puede decir que estorba, pero no. Y luego cuando hice el techo de esta terraza, puedes ver ahí está el hoyo donde todavía pasa el árbol. O sea, yo dije, no, este árbol vive aquí y es un símbolo muy fuerte para mí, ¿no? De respeto. Respeto. Entonces, fui yo aprendiendo a ver la vida de otra manera y a darme cuenta, insisto, que no puedo juzgar ni criticar a nadie, en el buen sentido. O sea, lo que es. Y tú tienes que esforzarte, si es que es lo que tú quieres, para vivir una vida diferente, ¿no? El reconocer de dónde vengo, insisto, no significa que yo hable mal de mis padres, ni significa que hable mal de mi vida, no, sino es algo que ahora yo hago en mis pláticas, porque doy pláticas sobre resiliencia, soy embajador de resiliencia por parte de la UNAM. Y este mensaje, justo lo que tú dijiste hace rato, le puede hacer bien a alguien. Entonces, tenemos que reconocer de dónde venimos. Hay muchas historias que te digo, podría contarte ahorita de todo lo que yo hago en mis jornadas con la gente, en las comunidades. Pero el punto es ese. Para mí sí llegó un punto en donde dije, pues no, hay que alejarnos de esto. Todavía estaba a punto de nacer mi primer hijo, Pablo Emilio, y mi padre seguía con el alcohol, ¿eh? Entonces, recuerdo que un día fuimos a ver a mi madre con la mamá de mis hijos, y yo sabía, tú sabes cuando hay una bronca en tu casa, sientes ese silencio terrible, ese ambiente de algo pasó aquí. Entonces llego yo a la casa de mis padres y un silencio total. Y yo ya sabía que era otra vez. Entonces, bueno, ahí se dio otra bronca, si tú quieres. Pero el punto está en que llegó un momento en que dije, hay que dejar todo esto en paz. Podemos llorar a nuestros muertos durante un rato, pero tenemos que continuar la vida. Y eso fue lo que hice. Eh, yo digo que fue primero esa necesidad que había de buscar formas alternativas de ganar dinero. Pues yo aprendí muchas cosas, sí, los libros, soy una persona que lee mucho, eso sí es cierto, eh, pero la necesidad me hizo dejar a un lado la magia. O sea, sí hacía presentaciones, es más, me acuerdo de dos revistas que eran muy importantes para mí, que las recibí a través del Mago Macro. Una era el Boom, el Boletín Único de Magia, y luego Mística. Yo tendría esos 14 años de edad cuando le mandé una carta al Mago Frank. Entonces yo me sentía maravillosamente bien porque él me respondió y él decía que estaba bien que me dedicara a la magia, pero que siguiera en la escuela. O sea, más o menos lo que decía mi mamá, ¿no? Vamos a decirlo de esta Claro. forma. Pero después de eso, ante tanta problemática que yo vivía en el aspecto familiar, yo a los 16 años yo me fui a la casa y seguí buscando formas. Siempre trabajaba y estudiaba y siempre buscaba cosas. Entonces, Esta parte es muy importante. Irse de la casa a los 16 años no es cualquier cosa, porque puedes agarrar, una, te puedes ir por un mal camino, a lo fácil. Dos, el qué voy a comer mañana, que es difícil. Y tres, qué tanto te puede interrumpir tu sueño o a lo que lograste, crecerlo. Entonces, ¿qué pasa con un joven? ¿Qué pasa en la mente de un joven a los 16 años cuando tiene que salir de su casa, independizarse, que no tiene ni las bases, ni el conocimiento, ni nada de qué hacer mañana? pues yo digo que todo es, el centro de todo es la necesidad.
Por eso ahora también les digo a muchos padres de familia que nuestros hijos pues viven en un estado, en una burbuja interesante porque los queremos proteger de que no les pase nada. No quiero que vivan lo que yo viví, pero en realidad la necesidad hace que tú manejes muchas cosas de manera increíblemente rápida y bien. Y me permites, hay dos anécdotas que quiero recordar yo de esa época. Tendría yo 12 años de edad cuando yo vendía los conos de fruta en el mercado, o sea, en una tablita con 6 hoyos y me tenía que subir a los autobuses para vender los conos de fruta. Y pues también desde ahí, o sea, si yo me quería subir a un autobús, el chofer me decía, pues grítale, mi chavo, grítale a dónde vamos, ¿no? Súbale, súbale, polvorín galeana, la penny. Entonces ya se subía la gente y ya me daban chance de pasar a vender mis conos. Entonces allí yo descubrí la vergüenza, pero la vergüenza falsa, porque yo estaba vendiendo mis conos de fruta de un lado, del otro, y de repente, imagínate a un chavo de 12 años cuando ve a la niña que le gusta de la secundaria, ¿no? Entonces, híjole, me dio mucha vergüenza, pero al mismo tiempo me repuse, yo dije, bueno, pero ¿por qué vergüenza? Es un trabajo. Y entonces la vi a ella y un cono de frutas y se lo doy, ¿no? Así, muy hijotescamente, ¿no? Muy orgulloso. Entonces ahí me quité la vergüenza y todo, dije, no estoy haciendo nada malo, nada malo. No, 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 al Dos, contrario, a mí se me hace fascinante. Y mira, cuando a mis hermanos le tocó vender chicas en los camiones, yo quería salir a vender y por edad no me dejaban. Pero créeme que se me hace algo fascinante todo ese tipo de anécdotas, de vivencias, que a lo mejor las viví paralelamente en la familia. Pero sí, el haber hecho eso, en alguna época de niño yo lo decía. No me dejaron por la edad, pero creo que es maravilloso, porque es una enseñanza sensacional y una escuela para la vida tremenda. así es, sí, sí, sí. Bueno, en la siguiente experiencia fue con mi jefe, mi patrón de los conos de fruta, él tenía su carrito, tenía un hijo alcohólico. Entonces yo de repente veía que el tipo llegaba y le sacaba dinero al papá y yo le decía, no le dé dinero. Dice, es que tú no sabes lo que significa tener un hijo. Si yo no le doy dinero a mi hijo, pues lo van a meter a la cárcel porque va a robar para comprar alcohol. Y yo le decía, pues déjelo ahí, ¿no? Es que tú no entiendes, eres un chamaco que no entiende. Pero yo vivía ese drama con mi padre. Yo lo vivía. El alcoholismo de mi padre fue algo terrible realmente. Y solamente como comentario adjunto, pues viví mucha violencia con mi padre. A los 7 años yo estaba afuera de donde vivíamos y llegaron unos tipos y 3 tipos, uno sacó una pistola y le dio 5 balazos a mi papá. Frente a mí, mi querido, ¿no? Y te digo, son historias que, bueno, tal vez en este momento no vienen al caso, pero mi papá sobrevivió y demás, pero la violencia era algo muy común en mi familia, ¿eh? No, Muy, muy bueno, común. yo creo que sí viene al caso, el primo, porque es parte de tu historia y si no hubieras vivido eso, no serías quien eres ahorita. Entonces, por eso aquí en Colegas de la Magia, este tipo de temas se me hace muy importante platicarlos y contarlos, porque tú no sabes quién es que nos escuche puede estar viviendo la misma historia o haya vivido la misma historia y no la haya podido superar, el decir Claro. o perdonar en dado momento a lo que pasó. Entonces, sí, a mí se me hace muy interesante que lo platiques, Ok, está porque bien. sí, yo creo que todos vamos a aprender de eso. Aunque hayamos vivido un nivel u otro, de todas maneras es una enseñanza muy grande. Yo por mí encantado que lo platiques, creo que No, es está una bien. enseñanza. Pues es que mis padres, fíjate que tuvieron la oportunidad de hacer mucho dinero, realmente. Mi madre cocinaba delicioso y cuando ellos llegaron a Morelos, ellos pusieron un restaurante. Fue muy famoso durante los años 50, 60, pero bueno, no, no, mi padre ¿Cómo no se sabía llamaba? manejar. Se llamaba Pozolería La Guerrerense. Ok. Estaba en pleno centro de la ciudad de Cuernavaca. Había 40 mesas. O sea, yo me acuerdo de haber visto a un actor de aquellos tiempos, el Gordo Alvarado, ¿Cómo no? que iba a comer allí y había varias personas. Entonces, pero no, no, vamos, todo eso, mi padre desafortunadamente lo desaprovechó y le dio más duro al alcohol, ¿no?
Entonces, hasta que nos quedamos, pues, sin nada. Nosotros no teníamos en realidad una casa. Era algo muy triste porque, bueno, no era triste en el momento. Ya cuando creces, te digo, lo analizas y dices, ¿cómo podíamos vivir así? O sea, estaba el local donde se atendía a la gente y una pared con una cortina y ahí adentro era la casa, ¿no? Entonces, lo que pasó cuando yo tenía 7 años de edad es que fueron a buscar a mi padre, estos tipos, ¿para qué? No sé. Le dijeron a mi mamá que por favor le hablara. Dice, no, no, no está. ¿Cómo no? El tipo se mete, abre la cortina y mi papá lo saca a golpes. Yo estaba en la calle viendo lo que estaba sucediendo. Entonces mi padre era muy violento, te digo, lo saca a golpes y afuera ya había otros dos y yo estaba con un vecino con una bicicleta en la calle, ¿no? Los tipos los tenía yo a 2, 3 metros de distancia y ya estando afuera uno saca la pistola y le dispara a mi padre, ¿no? Entonces, la violencia era terrible, ¿no? De verdad era una situación muy dura y entiendo a mi madre, ¿no? Porque ella no lo quería dejar, pues se cuestionaba muchas cosas y es comprensible, ¿no? Ella nos decía, es que yo no quiero que digan que ustedes son hijos sin padres, sin padre, este es el hombre que Dios me dio para que fuera su papá. Y llegó un momento a los 15 años, me acuerdo muy bien, cuando yo dije, ya, yo quiero ser diferente. Estaba yo en primer año de prepa y me acuerdo que hubo una situación terrible en donde yo dije, mi papá no le vuelve a poner la mano a mi madre. Entonces, pues llamé a la policía, me llevaron y llevó a mi mamá a la delegación para que haga su declaración y mi mamá no quiso declarar en contra de él. Dijo, no, no, es tu padre, Sientes él es el hombre que Dios. esa frustración que te pasa por la cabeza. Claro, es una frustración tremenda en donde yo decía, bueno, no entiendo qué está sucediendo, ¿no? Pero había veces, yo me acuerdo todavía de más pequeño, que yo decía, le va a venir mi papá otra vez borracho, ¿no? Va a estar mal. Y bueno, pues el punto es que, te digo, a los 16 dije, no, yo creo que hay otras maneras de vivir. No se puede vivir de esta forma. O sea, siempre con violencia, siempre con bronca, siempre mal. Y desde la prepa empecé a notar otras cosas, pero ahí pasó algo muy interesante con mi maestro de filosofía, que yo siempre trataba de participar. Dije yo en la prepa, voy a tratar de ser diferente, ¿no? Y me encantaba la clase de filosofía, la clase de lógica, de ética. Y el profe, el padre del Castillo, en la prepa 1, yo asistía a escuelas públicas, y era un hombre que me estimaba, pero yo no sé qué hice un día y me sacó de la clase. Y yo me sorprendí. Y ya afuera me dijo el maestro, usted es una buena persona, pero algo le está pasando y quiero saber que si es un problema con su familia, no se meta. Usted no puede hacer nada, son ellos los que tienen que tomar la decisión. Usted tiene que vivir su propia vida. Y eso me marcó. Y dije, es cierto, pues son ellos los que tienen que tomar la decisión. Yo por mucho que quiera, soy solamente el hijo. Ellos en su relación tienen que tomar la decisión de cómo quieren seguir viviendo. Entonces yo siempre, te digo, la hice de todo. La magia a partir después de la prepa ya no tuvo mucha fuerza. Aprendí a tocar guitarra en las calles también y por mucho tiempo también de la música. Aquí hay un riesgo y me gustaría, bueno, más o menos sé por dónde vas que lo superaste, pero dicen que hijo de padres alcohólicos, hijo de padres violentos, violento, porque tenemos la enseñanza en casa. Es el único panorama que tenemos y la única forma de vivir que conocemos. Entonces, desgraciadamente ese tipo de errores este, muchas veces se repiten. Fue una bendición que te haya salido a los 16 años porque cortas esa enseñanza, pero ¿qué secuelas quedan y cómo realmente haces para esa enseñanza cortarla de tajo en tu vida? Pues bueno, te digo que todo, yo me tuve que ir construyendo y deconstruyendo. Deconstruir significa, bueno, tomar las piezas que tienes ahí
y pues irlas acomodando de otro modo para vivir de una manera diferente. Entonces, en ese sentido, pues yo siempre tenía la idea de que había que seguir, había que seguir, había que seguir. Entonces, siempre tuve miedo de dejar la escuela, porque yo trabajaba y veía el ambiente. Ya no te conté la otra historia. Había un muchacho, se la tendríamos 12 años, en el puesto de conos de fruta, que un día no vendimos nada. Y yo siempre con ese optimismo, esa onda de todo va a salir padre, mañana todo va a estar mejor. Vamos a vender el doble, van a ver. Y él estaba, pero con un pánico en su cara tremendo. Y decía, no, es que yo no puedo llegar a la casa sin dinero. Si yo llego a la casa sin dinero, mis papás me pegan y aparte no me dejan entrar a la casa otro día. Yo te digo que fui formando mis conceptos, pues muy personales, ¿no? Cuando la gente en México nos dice, es que aquí todos tenemos las mismas oportunidades y tú eres un ejemplo y eso es parcial. Sí tenemos las mismas oportunidades, pero no tenemos las mismas condiciones de vida. A mí no me obligaban a llevar dinero, pero a este muchacho tenía que hacerlo y si no, lo golpeaban. Entonces, yo fui formando todo eso y siempre tuve miedo de dejar de estudiar, de ir a la escuela porque quería hacer algo diferente, no sabía. Entonces yo trabajaba y estudiaba. Y la parte más dura fue ya cuando cumplí 18 años, porque entré a la Facultad de Derecho, a la Escuela de Derecho en ese tiempo, estudiaba por la tarde, en la noche, en la mañana, lunes, miércoles, viernes y sábados, estudiaba para ser maestro de español para extranjeros y en las noches trabajaba en una fábrica textil. Entonces yo dormía los martes, los jueves y los sábados por la tarde. Y los domingos era, trabajaba en un restaurante como cajero y cocinero, ¿no? Fueron épocas muy duras, hay que reconocerlo. O sea, ¿Veías a tus papás en ese transcurso o habías cortado de plano la... no, yo los llegaba a ver, pero no tanto. O sea, trataba yo de sustraerme de la bronca, de no estar involucrado en todos esos rollos que ellos traían. Entonces, obviamente sí tienes odios, tienes temores, tienes muchísimas cosas en tu corazón que no te permiten vivir de manera, digamos, en paz. Pero cuando empiezo a dar clases a extranjeros a los 19 años, empecé a dar clases a extranjeros en la universidad, pasó algo muy interesante. Eh, Supuestamente yo ya sabía inglés, pero no es cierto. Cantaba en inglés. O sea, yo me aprendía las canciones en inglés. Tuve un grupo de rock en ese tiempo y el director de la escuela tenía que hacer promoción en Estados Unidos. Y me dijo, oye, tienes un buen promedio, tienes 9.5 de promedio en el curso, yo me voy a ir a hacer publicidad a Estados Unidos y quiero que tú te quedes aquí al frente de la escuela de español y tu trabajo, pues es además de dar clases, contestar las cartas en donde piden información de los cursos. Yo dije, pues está bien, pero ¿qué hacemos? Porque yo trabajo en textiles, hago tal cosa, no me pueden tomar esto como mi servicio social de la escuela de derecho. Y entonces me daban una ayuda de 500 pesos, que no era mucho, pero dejé la fábrica, dejé el restaurante, me dediqué a atender la escuela en la mañana y en las tardes leyes. Y ahí pasó algo muy curioso, mi querido Arizán. En una de las clases que yo tenía, tuve dos estudiantes holandeses. Y cuando llegamos al ejercicio de ¿cómo te llamas? ¿A qué te dedicas? Uno me dice, soy plomero. Y el otro me dice, soy electricista. Y yo decía en mi mente de 19 años, ¿cómo es posible que un electricista y un plomero vengan a México a estudiar español? Un plomero o un electricista mexicanos jamás podrían hacer esto, irse a estudiar a Holanda, holandés, ¿no? Entonces ahí nació otro deseo que dije, no, yo me tengo que ir de México y tengo que lograr algo para mí. Entonces empecé a buscar becas y en ese tiempo los únicos países que daban becas a nivel licenciatura eran los países comunistas. Y de esos yo dije, China. Y entonces eh, hice mis trámites, hice mis exámenes
me pedían un nivel de inglés, pues, tenía, que, o sea, yo fui aprendiendo por mi lado, solo. Tenías el Nunca hambre de aprender. el hambre. Y entonces a los 20 años, pues me aceptan en China y me ofrecen una beca. Eh, el gobierno chino me daba 120 yuanes mensuales, el resto me lo tendría que dar México y el vuelo también, pero resulta que no. El rector de la universidad dijo, no, pues es que no hay dinero, no te podemos ayudar. Yo dije, "Puta, no me voy a ir". Pero hice conciertos con amigos músicos, le debo muchísimo, una tercera parte el del boleto del avión de ida, se lo debo a las meseras del restaurante universitario. Ellas me ayudaron. Un día que yo estaba ahí con mis estudiantes extranjeros, una de ellas me llama, Lupita, me dice, oiga maestro, pues venga, pues me entrega una cantidad de dinero. Yo le dije, no, Lupita, pero ¿y esto qué? No, pues la verdad es que hicimos ¿cómo se dice? Una cooperación y este dinero es para usted para que se vaya. Uf, no sabes, el sentimiento tan Claro. grande. Y yo decía, no, pero pues gracias. Y empecé a buscarle dinero y yo me fui nada más con el boleto de ida a China. Pero en China nos dejó el gobierno de México abandonados. Nunca nos mandó el dinero de la beca. El único que cumplía su parte era el gobierno chino, que nos daba 120 yuanes mensuales, que eran como $60. Y bueno, pues para mí estaba bien, o sea, yo ya había aprendido que había que trabajar si quería hacer cosas. Y de repente, en ese momento, pasó algo maravilloso. Nos llevan a un lugar llamado Pista de Pimpón, que lo recuerdo y tengo que regresar a ese lugar, en donde había un teatro con un show de magia maravilloso. Un mago que tenía acuarios en el escenario, tomaba una caña de pescar, la lanzaba así en el aire y de repente pescaba, parecían peces gigantes, vivos, y se subía al escenario y los metía y ahí estaban los peces. Entonces eso revivió mi amor a la magia, fíjate, otra vez. Y bueno, pues para sobrevivir la hice de todo. Yo fui ayudante de jardinero, cocinero, chofer del agregado cultural, y ellos se reunían los martes a jugar póker con otros diplomáticos de embajadas de habla hispana. Entonces yo les preparaba la cena, todo. ¿Y qué crees? Que se me ocurre fabricar cartas Svengali, una baraja Svengali. Así que con el dinero que yo tenía, tampoco, pues me junté mi dinero y compré mis paquetes de barajas para fabricar barajas Bengal. Y las empecé a vender con los diplomáticos. Y otra vez empecé a meterme en el rollo de la magia de una manera diferente, pero también la música acabé cantando en el mejor centro nocturno de China de ese tiempo. Y pues fue maravilloso, porque también empecé a tener la costumbre de que cada vez que yo viajaba, agarraba los directorios para buscar magos. Así llegué a Hong Kong y conocí al mago Chu, que es uno de los más grandes fabricantes de magia de close-up en China. Estuve en su tienda, él me apoyó mucho, me regaló unos juegos de magia y me pedía que fuera su representante en México. Yo decía, no, pues es que estoy estudiando, tengo 20 años, pues no, pero él me pedía que fuera su representante en México. Entonces, el mago Chu fue muy importante para mí en esa época. Oye, dos preguntas antes que se me olviden. ¿Tú eres hijo único o tienes hermanos? No, somos seis, 5 Seis. hombres y una mujer. Así es. Voy a hablar de tus hermanos. ¿Cómo sobrevivieron tus hermanos a esa época? Esa es una gran pregunta y también un poco difícil y dura de responder, porque la primera carta que yo recibí de mi hermano mayor, yo soy el segundo, era que me regresara porque pues, no tenían dinero. Entonces yo trabajaba y apoyaba. Y fíjate qué interesante historia es esta, porque estuve a punto de regresarme de China. Yo hablé con el agregado cultural, que era el encargado de los estudiantes, y él me dijo que por favor fuera y que le platicara el caso. Pues, necesitan dinero, pues están mal.
Y fíjate las preguntas que me hizo este gran amigo, el licenciado Mauricio Serrano Sierra, que era agregado cultural, y a quien le debo mucho también. Me preguntó, dice, oye, ¿tus papás tienen algún problema de discapacidad? ¿Están en silla de ruedas o algo? No, están bien. ¿Tus hermanos tienen algún problema de este tipo? O sea, que estén mal, que no puedan caminar, algún problema de enfermedades mentales. No, todos están bien. Y me dice, entonces, déjalos que ellos hagan su propia vida y que luchen en la parte que les corresponde. Tú Claro. sigue tu propia vida. Y yo sentía que eso era algo injusto, era algo egoísta, pero ahí aprendí algo que también es importante. Tú no puedes salvar a nadie si no te salvas a ti mismo. No puedes. Entonces, yo la verdad es que le hice caso al licenciado Mauricio Serrano, que sí es cierto, pues ellos tienen que hacer su propia vida ya. Y ahora voy más en ti. Cuando aprendes chino, te vas a China, te vas a una base de inglés, te dedicas a cultivarte y aprendiste cuántos idiomas, si me gustaría entrar allá ese, y cómo fue eso. Bueno, pues en China yo decía que tenía que aprovechar todo. Entonces yo hacía un intercambio porque empecé a dar clases de español a los hijos de los diplomáticos hispanos o de habla hispana que andaban viajando en varios lugares y que sus hijos pues se les combinaban los idiomas, ¿no? Hay un proceso que se llama adquisición de la lengua, en el cual obviamente si vives en esa sociedad donde se habla el idioma, lo adquieres, no lo aprendes, lo adquieres. O sea, aprender es ir a la escuela con un sistema. Entonces, yo empecé a dar clases allí y luego empecé a hacer un intercambio con amigas italianas. Entonces, yo les daba una clase de español y ellas me daban una clase de italiano. Entonces, así fui entre aprendiendo y adquiriendo el italiano. Y bueno, pues el francés lo aprendí en Bélgica después de que aprendí pues que todo era maravilloso en la vida. Busqué la forma de llegar a Bélgica, ¿no? Pero también tienes que tener gente que te apoye. Y en este caso, una mujer maravillosa, estudiante, que nos conocimos en China, Sophie, Sophie Kang, este, fue, ha sido el amor más grande de mi vida realmente, porque vivimos casi 10 años juntos, tanto en Europa como en México. Y el tiempo que yo viví en Europa, bueno, pues su familia siempre me alentaba. ¿Por qué? Pues porque yo tengo poesía escrita. La mamá de ella que trabajaba en la Ópera Nacional, me transcribía a máquina todo lo que era mi poesía. En la magia, bueno, conocí, este es un, un dato interesante, porque en los libros de La magia de cerca de Lewis Ganson, al final del segundo libro vienen direcciones de magos y de tiendas de magia en Europa. Fíjate, el libro se había escrito en 1963. Yo estaba viviendo en Bélgica en 1984 y ahí aprendí que bueno, en el libro me llevé las direcciones de lo que venían los libros y ahí encontré las direcciones de los clubes de magia en Bélgica. Y así llegué al Club de Magia de Bélgica, fíjate nada más. Y me aceptaron, obviamente antes era presentar una rutina de magia, la presenté. 10 años estuviste fuera, ¿en total? ¿O cuántos años? Puedo decir que fueron 5 años exactamente, pero siempre fueron temporadas diferentes. ¿Qué pasa cuando regresas a México? Ese regreso después de vivir otra cultura, otras enseñanzas, traes otra forma de pensar y llegas a México y regresas a un pasado. ¿Cómo es ese choque cuando regresas? El choque cultural fue muy fuerte, muy, muy fuerte. Pero ya mi mente estaba en otro boleto. O sea, Exacto. en Bélgica, puedo decir francamente que mi primer libro formal de magia es un libro en francés que se llama Cartomanía de Richard Vollmer, a quien conocí también en una convención en Estrasburgo, que está también en Francia y en la frontera con Alemania. Entonces, pues yo leía mucho y aprendía muchísimo. Yo, de hecho, a ese libro de Cartomanía
le debo la mezcla Faro, porque cuando yo vi a un mago haciendo mezcla Faro, nunca me dijeron nada en el club, pero sí me decían en qué libro encontrarlos. Y esta es otra anécdota interesante, porque el libro costaba 595 francos, que era una fortuna para mí, pero compré el libro cuando fui a ver a Klingsor, que era el dueño de la tienda de magia y presidente del club. Me dijo, ¿sabes qué? Yo tengo no sé cuántos años en la magia y jamás he podido hacer una mezcla Faro. Entonces yo te aconsejo que no pierdas tu dinero en esto y compra otra cosa. Yo dije, no, solo Dios sabe cuándo voy a regresar. Me llevo mi libro de cartomagia, ¿no? Y en ese sentido pasó algo maravilloso porque con la mezcla Faro gané ese concurso en el 86. Yo regresé en octubre del 85 y en abril del 86 me piden, llegando a Cuernavaca, que también eso es otra anécdota hermosa, me reinscribo a la escuela de Derecho y tuve que ir a la oficina del director de servicios escolares, que era el biólogo Roberto Sandoval Camuñas, que él hacía fiestas infantiles. Su nombre de artista era Pegachín. Entonces él se dedicaba, además de la biología y ser director de esta área en la universidad, era un artista de la magia infantil. Y cuando yo estaba en su oficina, lo primero que vi fue un cuadro de una paloma saliendo de un sombrero. Entonces yo no sabía que él era mago, pero me di cuenta por eso que era mago, porque le gustaba la magia. Entonces le dije yo al biólogo, pues, oiga, ¿a usted le gusta la magia? No, pues, y yo dije, bueno, pues a mí también me gusta mucho la magia. ¿Y qué tipo de magia haces? Y ya le platiqué y dice, te voy a invitar a una reunión porque tenemos gente muy buena, increíble. En el Club Esfera Mágica de Morelos estaba Merlín, el mago Merlín, amigo del mago Mandrake. Estaba el mago Macro, que tenía su tienda y también amigo de Mandrake. Estaba el biólogo Roberto Sandoval, el mago Crunch, el mago Flambeau, es un sacerdote que quiero mucho, padre Luis Rodríguez y Martín del Campo. Y estaba también el mago Gypsy, Álvaro Guadarrama, abogado también y maestro de la universidad. Entonces yo llegué con ellos a ese club, ¿no? Aquí en Cuernavaca, y ellos me pidieron que pues los representara en esta convención del 86, la cuarta convención internacional de magia. Y yo tenía mucho temor porque yo decía, no, he visto cosas maravillosas en Europa. Es más, en Europa estuve yo en la FISM del año del 85 en España como traductor de Klingsor, este mago que era el presidente del Club de Bélgica. Y ahí hay otra anécdota que la voy a comentar, pero no con mucho gusto, porque yo llego a la FISM en España y veo al grupo de magos mexicanos que iban, ¿no? Joaquín Ayala, Keops, Kadima, no sé quién más iba, no los conocía a todos. No, no los conocía, ahí los conocí. Pero la verdad se portaron muy mala onda, ¿eh? O sea, yo llegué a presentarme con ellos y seguramente no lo recuerdan ellos. Estoy seguro que no lo recuerdan. Pero se portaron mala onda y bueno, mejor me alejé. Dije, no, no, no vale la pena. Eh, y yo seguí con los magos de Bélgica allí, ¿no? En esa FISM. Al final, bueno, somos grandes amigos, ¿no? Con todos ellos, con Keops, con Kadima, con Joaquín Ayala, gran amigo. Y estoy seguro que ellos no recuerdan este momento, ¿no? Pero así fue como yo llegué a México, entro a participar a esta competencia y gano el primer lugar en 1976. Y aquí el primer programa de televisión que fue a cubrir esto era uno de Ricardo Rocha, creo que se llamaba En Vivo. En vivo, sí. Y después tuve una experiencia maravillosamente grande por parte tuya en tu programa. Me invitaste a presentarme en tu programa de aquella época, que de hecho no fue una, fueron varias veces, pero ya no me recuerdo esto, pero una de ellas fue aquí en Cuernavaca. Filmaron un programa en Cuernavaca, me llamaste, creo que también llamaste a Merlín y también ahí nos presentamos. Entonces, eso es un motivo de agradecimiento enorme, mi querido Alisa. Yo creo que es el objetivo de hacer todo eso es
es promover la magia. Tú tienes calidad y si te ven calidad, a mí me beneficias. Si no tienes calidad, a mí me perjudicas. Perjudicas la magia. Entonces yo creo que, por eso creo que uno de los objetivos de todos los magos es promover primero la magia, segundo porque es lo que vamos a vender y es lo que nos va a beneficiar a todos. El que hay una película de magia nos beneficia, el que hay una obra de magia nos beneficia, el que vean magos, mientras más magos vean, nos beneficia. Entonces yo creo que no debemos de perder eso, aunque sea el ego de que uno quiere ser un lugar, pero yo creo que el primer objetivo es la magia, definitivamente. Empiezas de mago. Cuando uno está de mago hay grandes momentos. ¿Cuál fue el momento que recuerdas donde después de toda tu historia de vida mágica dices, wow, hoy soy Primo Blaschan, el mejor mago del mundo, o me siento satisfecho al 100% y doy gracias con lo que elegí? Pues yo digo que la magia fue un accidente maravilloso en mi vida. ¿Por qué? Porque obviamente yo seguía estudiando, yo llegué a México y empecé a dar clases en el Centro de Lenguas Extranjeras de la universidad, regreso a la Escuela de Derecho, yo sigo estudiando, pero ahí sí tuve un cambio muy radical, Arizante, un cambio emocional y de tipo social que ya lo traía. Una, rebelarme contra el sistema educativo. Número dos, el rollo de la corrupción que existe en México es terrible. Yo, de hecho, esta es otra historia que no sé si haya tiempo de comentarla o no, pero para regresar de China, como yo nada más había comprado mi boleto de ida, yo me vine trabajando en un barco carguero de MTM, de Transportación Marítima Mexicana. Y también ahí viví la corrupción del gobierno mexicano, terrible. ¿Qué? Yo visité varios países, y todos me recibieron muy bien, y yo regreso a México, llego a México un 5 de mayo de 1983, la primera vez después de China. Y la corrupción era tan grande que me dijeron que me iban a detener en México porque le preguntaron al mayordomo del barco que quién era yo y en calidad de qué iba. Entonces a mí me habían conseguido el trabajo en la Embajada de México como grumete, un trabajador del barco. En todos los países me trataron muy bien y llegando a México la amenaza fue que me iban a meter a la cárcel. Entonces prácticamente tuve que escapar allá en Manzanillo, además pues yo no soy hijo de nadie, o sea, no tengo un apellido que fuera de alguien que tuviera lana o que tuviera un poder. Entonces el mayordomo me dijo, ¿sabes qué? Ya vinieron a buscarte 2 veces. Creo que te van a detener. Ya estás en México. Yo iba a llegar a Salina Cruz, Oaxaca. Primero Puerto Corinto, Nicaragua, y después Salina Cruz, Oaxaca. Yo quería hacer todo ese recorrido. Después, pues, imagínate, había estado en Taiwán, en Corea del Sur, en Japón. Llego a México y luego Puerto Corinto, Nicaragua, y me quedo en Salina Cruz, Oaxaca. No, me tuve que quedar ahí en Manzanillo y ahí tomé mi autobús para regresar a la Ciudad de México. Qué triste que esa corrupción, ese mexicano contra el mexicano, es una tristeza que esperemos que algún día se cure ese mal, que difícilmente va a ser Sí, así. tenemos que trabajar para lograrlo y estoy seguro que lo vamos a lograr. Pero el punto es ese, que yo venía muy prendido y cambiado en mi mentalidad. Entonces empecé a luchar muy fuerte en contra de la corrupción y acabé muy mal, porque denuncio una corrupción en la universidad y de repente me quitan mi trabajo, me desaparecen mi cardex como estudiante de la Escuela de Derecho. Eso pasó en el año del 90. Entonces, de repente me veo sin nada, sin trabajo y no tengo estudio. Así que esa noche recuerdo perfectamente que me encomendé a Dios, platiqué con mi almohada y con Dios, y yo le pregunté y le decía a Dios, ¿sabes qué, Diosito? Tú me has dado otros conocimientos, tú me has dado otras cosas, dime por dónde voy. Ah, la magia. O siempre fue para arriba la magia. No, siempre fue para arriba, porque imagínate, yo
Después del concurso del 86, que empecé a trabajar mucho en televisión, empecé a trabajar en los mejores restaurantes de Cuernavaca. Y en el 90, justo cuando me pasa esto, de repente me contrata la esposa de Raúl Velasco, hijo, Odette, y me conoce Raúl Velasco, hijo, y me dice, ¿sabes qué? Te voy a recomendar con mi papá. También conocí a Paco Stanley, a varios. Pero también es cierto que muchos me decían, no, no, este es muy bueno y te voy a recomendar o vas a estar en mi programa. Y pues yo decía, bueno, está bien. Pero con Raúl Velasco, hijo, fue derechito. Pues ya le platicé a mi papá de ti y quiere conocerte. Entonces, fui a una entrevista en Chapultepec, allá en México, y y la verdad, pues yo ya hacía mentalismo desde esa época. Me encanta el mentalismo, pero también hay una razón por la cual me gusta. Pero para hacer esta historia corta, me dijo Raúl Velasco, mi hijo me platicó que usted hace cosas increíbles en donde escogen una palabra en un libro, no sé qué. Quiero que haga algo en este momento con este libro, que todavía no sale a la venta. Nadie lo conoce. Y era su propio libro que se llama Mi rostro oculto. Entonces, le quita el plástico y dice, a ver, haga usted ese experimento del que me habló mi hijo. Le hice la presentación a Vi y me dedicó el libro, o sea, estaba sorprendido, ¿no? Al maestro, primero pues póngase de acuerdo con fulano de tal que empieza este domingo. Entonces empiezo a trabajar siempre en domingo, fíjate. Una plataforma sensacional Sí, 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 sí. para esa época. Una plataforma sensacional. Y después de allí, en un evento que me contratan para el cumpleaños de Dorle, de la esposa de Raúl Velasco, pero no con Raúl Velasco, me llamó la esposa de Arturo Velasco, el Ajá. otro hijo, que había oído hablar de mí. Dice, yo no lo conozco ni nada, pero me han hablado mucho de usted, quiero que venga a la fiesta de mi suegra. Y ya empecé a anotar todo, y ¿cómo se llama su suegra? Dorle. Pues no puede haber más de una Dorle, ¿no? En México, ¿no? Y yo dije, ustedes no era entonces de Raúl Velasco. Dice, sí. Ah, bueno. Entonces llego al evento y ahí me conoce César. Y me dijo, oiga, pues vengas a mi programa, ¿no? Entonces yo le dije que estaba en el programa de Raúl Velasco. Entonces ahí estaba Raúl Velasco también en la fiesta, obviamente. Y dice, oye, ¿no tienes inconveniente? No, hombre, por favor, hay que apoyarlo. Y entonces empecé en un nuevo día con César Costa. Estuve alrededor de 4 años en el programa de Bien. él, ¿no? Ajá. Y creo yo que la parte más hermosa fue la del Castillo de la Magia. Justamente en el 90, cuando yo me quedo sin nada de trabajo, ni de escuela, ni de universidad, dije, pues voy a Europa nuevamente. Y pasé por el Castillo de la Magia y pasaba todos los días, todos los días, todos los días. Yo pues me gustaría trabajar aquí, llevaba mi mochila, pero no me animaba a entrar. Y eso, que en el concurso del 86, Bill Larsen, que era el dueño del Castillo de la Magia, me dijo, cuando vayas a Estados Unidos, por favor, vente al Castillo de la Magia, ¿no? Pero pasaron 4 años y entonces se me acababa mi tiempo en Estados Unidos y yo dije, no, tengo que pasar. Así que llegué toqué la puerta, un domingo, era un domingo, y la edecán me dice, bueno, ¿qué se le ofrece? No, no, pues soy mago, me gustaría trabajar aquí. ¿Qué necesito para trabajar en el Castillo de la Magia? Dice, pues una, ser reconocido en su país, o dos, hacer una audición. Pues hago la audición. Pues no, pero no es así. Tiene que hacer, anotarse, entrar en una lista de espera. Entonces saco yo unos recortes de periódico que yo llevaba en mi mochila, con las fotos del periódico donde está Bill Larsen entregándome el premio. Y entonces le dije, oiga, pues es que el señor Larsen lo conozco y me pidió que cuando yo viniera aquí, lo viniera a ver. Entonces le muestro los recortes de periódico y va y viene un señor, en paz descanse, Rick Rasmussen, se llamaba él, que era el encargado de las audiciones.
Y me dice él, ¿y entonces quieres trabajar? ¿Conoces a Bill? Sí. A ver, pásale. Era la hora del brunch. Me recibe el señor Larsen y me dice, ¿sabes qué? Eh, Vamos a hacer una excepción. Ahorita que termine el show, entras tú para hacer tu debut y tu audición. Si la gente responde bien, te quedas. Y entonces dije, no, pues ya estoy aquí. Entonces entro al Close-Up Gallery, donde estaba el show, y el show era de Mac King, mi querido Arisa. Una superestrella de la magia. Entonces oigo risas, oigo aplausos, la gente la está pasando de lujo. Yo dije, ¿qué estoy haciendo aquí? La verdad. Entonces, termina el show y dice a los aplausos, todo, la gente se levanta y Bill Larsen les dice, a ver amigos, un momento, quiero pedirles que mantengan su asiento, se mantengan en su asiento unos minutos más, porque viene un gran artista de México que se va a presentar de manera exclusiva en este momento. 5 minutos, por favor. Yo estaba que me moría, querido Alexander, me moría. Yo decía, no, ¿qué estoy haciendo aquí? No. Entonces me salgo al bar y no sé si recordarás, pero en el Castillo de la Magia en ese tiempo había dos hermanos jaliscienses que eran los encargados del bar. Entonces me queda viendo que estaba allí y me dice, ¿qué te pasa, hermano? Es que voy a hacer una presentación ahorita y la verdad estoy muy nervioso. Me sirve un tequila, dice, tómate un tequila. Y yo le dije, no, hombre, ¿cómo crees? Yo ni tomo, échate el tequila. Entonces, pues ahí va, me echó el tequila, ¿no? Me sirve otro y dice, tómate otro tequila. Yo, pero tómatelo. Así fue. Entonces ya me doy la vuelta al camerino y bueno, quienes han estado en el Castillo de la Magia o han trabajado ahí, atrás del camerino hay un pequeño hoyito en donde tú puedes ver a o el público. Entonces, la gente ya estaba allí y todo y de repente pues me anuncia el señor Larsen. Y bueno, salgo yo, llevaba una cajita, te digo que yo siempre me he tratado de llegar de libros padres. Y me acuerdo que había leído un libro que decía, pues es que tú eres el número uno, tú eres lo máximo, ¿no? Pues yo llevaba una cajita pequeña, negra, donde yo la abría y tenía un as de corazones, y que decía, yo soy el número uno. Y entonces abro la cajita y dije, sí es cierto, yo soy el número uno. Así me daba yo mis ánimos ahí. Entonces entro a hacer el show, no escuché tantos aplausos ni tantas risas. Y bueno, pues ya termina el show. Y pues ya yo me quedo ahí en el Close-Up Gallery y yo me dije, bueno, ya sé lo que significa trabajar en Castillo, por lo menos. Y se me acerca Rick Rasmussen, este señor, y me dice, ¿ya comiste? Dije, no, todavía no. Ah, pues vente, te espera el señor Larsen en el restaurante. Entonces llego al restaurante, Ari, pues imagínate ver a todos esos artistas que para ti son increíbles, ¿no? A un Shimada, a unos Pendragons, Billy McComb. O sea, gente que, digo, yo los conocía por los libros y obviamente por programas de televisión. Yo decía, wow, qué maravilla. Entonces ya nos vamos a una mesa aparte y yo decía, bueno, pues por lo menos voy a comer en el castillo. Y se me queda viendo el señor Larsen y me empieza a decir, oye, pues esta rutina está interesante, taca, taca, taca. Yo aquí le cambiaría esto, a esta yo le quitaría un poquito. Pues, gracias, gracias. Porque tiene solamente 18 minutos en cada show para que la gente quiera más. Estás contratado. Oh, no te imaginas, Ari, sentimiento tan grande, tan maravilloso de tener ese apoyo. Y pues ya pues, me despido y además no tuve que esperar mucho tiempo. Fue en diciembre del 90 cuando yo hago mi primera presentación en el Castillo de la Magia. Mi primera presentación. Y esto sí hay que reconocerlo, no sé si tú participas de estos sentimientos conmigo, pero yo creo que cuando tú no tienes a nadie junto a ti, esa felicidad es algo bonito, pero
no es suficiente, no lo es, porque yo salí del Castillo de la Magia muy contento, pero no tenía quien abrazar, no tenía con quién compartir esta felicidad. Pero en el fondo me sentía muy contento, dije, ah, igual antes de llegar a hacer esa primera semana, ¿cómo me hacía publicidad? Pues yo mismo llamé, busqué los periódicos hispanos más importantes de Los Ángeles. El más importante era La Opinión. Y también un día decidí, empieza desde lo más alto. No, no te vayas a lo más pequeño, porque seguramente ahí vas a encontrar algo. Empieza por lo más alto. Si te dicen sí, ya estuvo. Si te dicen no, pues bajas, ¿no? Pero empieza por lo más alto. Y así empecé. Entonces, luego que llamé a La Opinión, oiga, viene un mago mexicano buenísimo, que no sé qué, va a estar en tal fecha en diciembre. Oiga, pues usted lo conoce, sí, pues cuando llegue, por favor, dele mi número y que se ponga en contacto con nosotros. Entonces me hicieron una entrevista, Sandy, en primera plana de espectáculos del periódico La Opinión. Entonces, para mí siempre ha sido tocar puertas, ¿no? Claro. Así pasó. Entonces, momentos maravillosos, ¿no? ¿Cuántos libros tienes escritos? Escritos, yo tengo solamente dos. Uno se llama El Ojo Mágico, que es un libro sobre creatividad, es sobre educación, creatividad y autoestima, en donde yo manifiesto mis ideas con respecto de la educación. Y ha pegado mucho ese libro, porque precisamente, a lo mejor no me creen mucha gente, pero yo digo que no necesitas un título universitario para tener éxito en la vida. Y eso también les he dicho a mis hijos, ¿eh? En realidad tienes que tener una actitud y tienes que saber a dónde vas, porque si tú no sabes a dónde vas, mejor sigue en la escuela. Pero si tú ya tienes un plan, Mira, lánzalo. una generación creo que nos marcó de que si no tenías un título, no ibas a tener éxito. Era como paralelo, era como un sinónimo. Uh -huh. Y mira, lo he comentado 2 veces ya aquí en el programa de Colegas de la Magia y lo comento una vez más y siempre se los digo a mis hijos. Les digo, no dejen la escuela, porque vean lo que le pasó a Bill Gates, a Steve Jobs, a Mark Zuckerberg por dejar la escuela. Corren ese riesgo. Claro. Entonces creo que es un poco lo que estás comentando. ¿Sí? Sí es importante una cultura general, sí es importante si puedes hacer la carrera, pero tener éxito y las dos, qué bueno, pero no te marcan un éxito o un título. No, de hecho, Steve Jobs tiene una parte muy interesante en su vida, porque cuando él empezó en el rollo de las computadoras, lo que él no quería era que, o mejor dicho, lo que él quería era que tuviera fuentes diferentes una computadora en lugar de los puntitos, Matrix famosos, Exacto. para escribir. Él quería desarrollar una forma diferente de escritura, de fuentes para la escritura, y de hecho él cuando dejó la universidad entró a un curso de escritura. Entonces de ahí le nació la idea y ve hasta dónde llegó, que de ahí tomé la idea de Steve Jobs de unir los cabos sueltos. O sea, todo lo que tú has hecho en tu vida, empieza a conectarlo, todo tiene una razón de ser. Y la verdad es cierto, ¿no? O sea, si yo analizo todo lo que he hecho en la vida, pues ha sido parecido, o sea, tienes que atar los cabos. Entonces yo tenía, primero que nada, una infancia que no fue la mejor. Número dos, cuando descubro que hay otra manera de vivir, dije yo, bueno, pues hay que trabajar en esto también. Cuando empiezo ya en el rollo de la educación, digo, pues estamos equivocados nosotros en nuestro país con este sistema educativo. Entonces, de ahí, de todo eso nace el ojo mágico. Y luego nace el de cartomagia, que en realidad yo escribo, pero no escribo como para quedar bien, ¿eh? Es una necesidad la que yo tengo. Yo, por ejemplo, leía cosas y decía, wow, qué cosa tan maravillosa es esto, ¿no? Y empezaba a escribir. Entonces empecé a escribir muchas conferencias de magia, que en realidad pues eran cosas que a mí me gustan mucho, y pues afortunadamente los magos empezaron a comprarlas. Llegó un momento en que ya tenía bastante material y sucede otro accidente. Antes yo me iba a dar conferencias de autoestima, de creatividad y todo esto de manera gratuita o que me dieran para el pasaje o para la gasolina. Que yo siempre he dicho que hay que apoyar a los que más lo necesitan. Entonces, en una de esas, alguien me pregunta, oye, ¿y dónde puedo conseguir estos apuntes? O sea, sus apuntes están padrísimos. ¿Tiene un libro publicado? Yo les dije, no, pero voy a buscar la manera, dije yo.
Entonces un día, estando en un Vips, ya ves que tenían libros, o todavía tienen sus libros ahí en la caja. Entonces, mientras hacía la fila, empecé a tomar libros y a anotar las direcciones de las editoriales. Y así le hice otra vez. Les hablé por teléfono diciéndoles que tenía un libro sobre educación, creatividad y motivación, que si les interesaba, me pidieron el manuscrito que se lo mandara. Mandé y fueron dos editoriales las que estuvieron interesadas en publicar. Entonces así se publica El Ojo Mágico y a mi misma editorial les dije un día, oigan, tengo un libro sobre magia y me dijeron, ¿saben qué? Es que esos libros no se venden en México, no hay público para esto. Entonces, bueno, no se preocupen, léanlo por lo menos. Entonces lo leen y me dicen, ¿sabes qué? Tienes una manera de escribir muy padre, es muy fácil, como digerir todo lo que platicas. Va. Entonces me hacen un tiraje de 4,000 ejemplares en dos tipos de edición. Una edición rústica, que era económica, y una edición de lujo, que era con pasta dura. No, la verdad se ha vendido muchísimo. Esos dos libros se han vendido fuera de México. De hecho, si tú te metes a Amazon, todavía los encuentras, aunque ya no hay. Yo ya terminé mi contrato con esa editorial. Ahorita estoy en la idea de publicarlos, pero por mí mismo y directamente con Amazon, ¿no? Con quien quiera comprarlos. He escuchado tu historia de vida, la verdad, por eso me gusta lo de Colegas de la Magia. Puedes admirar a una persona, pero cuando conoces toda su historia para llegar a lo que son, es cuando realmente aprecias mucho más la existencia y en este caso me ha fascinado tu historia de vida. Créeme que me quedo con muchísimas cosas que me van a rebotar en la cabeza un rato. Y una pregunta, algo muy importante. En esta época, todos estamos viviendo una crisis mundial. Todos estamos a veces en depresión, estamos en no tener para comer, estamos pasando un momento difícil, unos menos, otros más. Tú has pasado momentos difíciles, sabes lo que es una crisis. Me gustaría escucharte que dijeras a los magos que nos oyen unas palabras para qué hacer en esta crisis. Eh, ¿Qué consejo les darías a todas las personas? Porque hay algo que digo yo, la pandemia no es culpa de uno, pero sí es culpa de uno no hacer algo. Eso sí es nuestra culpa. Y también digo que ahorita se están escribiendo grandes historias, que las vamos a conocer en un año, en 2 años. Para que la gente se sume a esas grandes historias, ¿qué consejo les darías? Bueno, primero que nada, yo creo que es importante enterarse de varias cosas. Una, tenemos acceso a todo actualmente, y yo creo que la pobreza actual no es la pobreza de antes. O sea, ¿por qué? Porque yo veo, por ejemplo, a gente que lava los cristales en la calle, pero tienen un celular. Sí. O sea, tienen acceso a muchas cosas. Entonces, una de las cosas que yo le podría sugerir a la gente es que investigue el tema de la resiliencia, justamente. Resiliencia es esta capacidad que todos nosotros como seres humanos tenemos para eh, pasar, a pesar de nuestras situaciones traumáticas o problemáticas, pasar al lado positivo. Y en ese sentido, creo que si nos metemos un poquito a eso, vamos a aprender varias cosas. Mi autor favorito en ese tema se llama Boris Cyrulnik, que es un hombre del que yo he aprendido muchísimo, todavía vive, ya es muy grande de edad, y que él tuvo un problema gravísimo a partir pues desde pequeño, tendría 4 o 6 años, cuando detienen a sus papás, ellos siendo judíos, y pues matan a su papá. Él está con su mamá, están los soldados alemanes, y él se da cuenta de algo. Él decía, veía que los niños que lloraban, que se querían aferrar a su mamá, eran arrancados por los nazis y se los llevaban y ya no los volvían a ver. Entonces él dijo, no, no puedo hacer eso. O sea, se convirtió no solamente en un espectador, sino en un protagonista de lo que veía que sucedía. Entonces, él decide escapar y se va de su mamá. Imagínate a un chamaco de 6 años.
Y me acuerdo mucho y se me quedó tan grabado esto. Dice, yo encontré a Dios en el infierno, así como encontré al diablo en el paraíso. Y él cuenta una historia, dice que pues, era muy pequeño y que pues conoce, llega un momento en que lo detienen y le dan orden al soldado de matarlo. Entonces el soldado se pone a platicar con él, saca fotografías de su familia y llora, porque está platicándole de su esposa, de sus hijos, cuánto los amaba. O sea, el tipo no se atrevió a matar a este chamaco. Entonces es ahí donde él conoce a Dios en el infierno. Y en otro momento en que estaba escapando, perseguido otra vez por soldados nazis, él ve a lo lejos un convento y dice, pues es que ahí me van a ayudar, ¿no? Entonces llega corriendo al convento, toca la puerta, abren una puertita chiquita y lo ve la madre y le dice, no, nos vas a poner en peligro. Cierra la puerta. Entonces, ahí Boris encontró al diablo en el paraíso. Entonces, todos pasamos por situaciones traumáticas. No hay quien no pase por una situación traumática. Como bien lo dijiste, hay quien puede hacer cosas, quien puede vivir cosas duras, más duras unos que otros. Pero lo importante es que cuando nosotros conocemos esta capacidad que tenemos y la desarrollamos, wow, es una maravilla. Hay otro tema que a mí me gusta mucho que se llama indefensión aprendida. La indefensión aprendida todos la traemos. Nos han enseñado el miedo. Entonces, cuando te van a dar un golpe y eres pequeño y eres alguien que ha sufrido un trauma así, puedes quedarte así esperando a recibir el golpe y ahí te quedas. Y si no te lo dieron, de todas maneras ahí te quedas. O la otra es que vas a recibir el golpe, te vas a cubrir, pero al mismo tiempo reaccionas y dices, basta, no quiero esto, ¿no? Y ahí se rompe el molde de la indefensión aprendida. Entonces, hay otra cosa muy bonita. La palabra crisis está compuesta por dos ideogramas en chino. Uno es peligro y otro es oportunidad. Entonces, cuando estamos en crisis, pues es eso, estamos en peligro, pero también se está abriendo otra puerta, que es otra oportunidad que podemos nosotros aprovechar. No tenemos que lamentarnos de lo que nos pasa. O sea, sí podemos llorar, en algún momento nos rompemos, pero tiene que llegar a nosotros esa fuerza que aquí mismo está para poder salir adelante. Entonces, imagínate, creo que todos nosotros, los que vivimos de una profesión independiente, o sea, mi vida en el 95% ha sido la independencia económica. Y digo, no, no hay shows, no hay nada. ¿Qué hago? Me tengo que reinventar. Pero hay muchas puertas, no nada más hay una, ¿eh? Hay muchas puertas. Pero a veces nos enfocamos solamente en una, y tenemos la necesidad de quedarnos allí porque eso es lo que hago, ¿no? Yo me he reinventado en esta ocasión de diferentes formas. Eh, Empecé a dar cursos virtuales de magia que han funcionado de manera maravillosa. Ahorita voy en la tercera edición de magia virtual, en donde es una introducción a la magia en el que estudiamos cartomagia, misdirection, timing, hablamos de autores, de qué es la magia, magia de close-up, magia de salón, en 8 sesiones, ¿no? Pero es para la gente que quiera tener un panorama de la magia. Yo estoy cierto que no voy a crear magos a partir de aquí, pero yo también desarrollé 2 temas desde hace muchos años que no son nuevos. Uno es la magia como herramienta creativa en la educación. Entonces, yo ya di mi primera charla TED sobre la magia. O sea, yo uso la magia, vamos a llamarle temática. Si voy a hablar de la prevención del delito, de repente sale un efecto de magia, ¿me explico? Entonces la gente recibe el mensaje de una manera diferente y más profunda todavía. Entonces, también doy conferencias a maestros que quieran usar la magia como una herramienta creativa en la educación. Para mí, la magia no solamente es un juego. Para mí, la magia es el centro de todas las ciencias. ¿Sabes? Está, tú lo sabes, está implícita la física, química, las matemáticas, el álgebra, la psicología de la percepción, el desarrollo del lenguaje, las ilusiones ópticas. Todo en la magia es ciencia pura.
Entonces, ese es el concepto que manejo y busco, toco puertas. Igualmente, la magia como herramienta creativa en la mercadotecnia, ¿no? Podemos hacer presentaciones de productos, lanzamiento de productos, que bueno, en este momento no es tan práctico, pero podemos buscar el canal en otros lados. Entonces, mi sugerencia es, tenemos que diversificarnos. Y es una cualidad que todos en esta época debemos de tener. Si tú solamente te quieres dedicar a algo nada más, porque esto es tu vida, no se puede, pero también eso ha sido parte de mi propia vida. Algún día alguien me dijo, es que tú estás loco, haces demasiadas cosas, ¿no? Y tuve la fortuna de ir a un evento de un psiquiatra con quien me puse a platicar. Oye, pues me dicen que yo soy un cuate medio raro porque hago esto y pues vendo máscaras afuera de la Coliseo y en los domingos y también vendo tales cosas, ¿no? Y me decía él, dice, no, fíjate que no. Dice, mira, ven, y me lleva a su jardín y tenía muchas esculturas. Y me dice, estas esculturas las he hecho yo. Yo trabajo en un hospital y no creas, mucha gente dice que estoy mal porque trabajo con gente que está mal de la cabeza. Pero a mí me gusta ayudarlos, la verdad me siento bien. Pero un día acompañé a un amigo por su hija a Bellas Artes y de repente me llamó la atención la clase de escultura. Me llamó tanto la atención que yo no sabía que tenía esa capacidad. Sí, mira, y hago estas esculturas y algunas de ellas se ven. Entonces yo creo que todos nacemos con diferentes talentos, Ari. Y en ese sentido, pues no soy quien para dar un consejo, pero sí una sugerencia. Abramos la mente, soñemos y vamos a encontrar muchas respuestas hermosas para poder realizar en esta pandemia y de aquí en adelante. Y usar ese talento oculto que a veces tenemos. Que Es correcto. Así es, mi querido Alexander. Dos cosas ya para cerrar. Una, eso nada más informativo. Ahorita que hablamos de libros, tú eres un gran lector, es de tiempo completo. Por curiosidad, nada más como dato, ¿cuántos libros tienes? ¿O cuántos libros has leído? ¿Sabrás? No lo sé, pero ¿hablas de libros de magia o en general? No, libros de magia, o de todos sus temas favoritos, de todo lo que tú con los que te has... De magia a lo mejor tengo unos 500 libros Ajá. en diferentes idiomas, principalmente en inglés. Tengo algo en francés, muy poquito en italiano y también poco en español porque no se publica mucho, ¿no? Pero a lo mejor unos 500 libros de magia que son una maravilla, ¿no? Pero ya de la biblioteca en general, no sé, no puedo decirte cuántos tengo realmente. No los he contado, pero sí son vastos. Oye, y la segunda, al principio de la entrevista, cuando comentaste del Gordo Alvarado, que te tocó conocerlo, y aprovecho para platicar una anécdota de él, que de niño la conozco, y creo que es muy valiosa platicarla, sobre todo a los que nos dedicamos a dar un espectáculo. Antiguamente se hacían las caravanas artísticas, iban los artistas, y cuando empezó Villa de las Flores, llevaban artistas para jalar a la gente, para ver el espectáculo, y de ahí les ofrecían las casas. Alguna ocasión, el Gordo Alvarado subió al escenario, hizo reír a la gente, era un gran comediante, bajó del escenario, entró a la casa que les daban como camerino y estaba sentado, triste, volteando hacia abajo. Llegó mi papá y le dijo, ¿qué te pasa? Acababa de dar un espectáculo sensacional. Dice, vengo de enterrar a mi hijo. Entonces, es una gran lección, dolorosa. Aprovecho para contarla hoy que comentaste del Gordo Alvarado. Y se bajó del escenario, tenía un gran dolor, hizo su trabajo sensacional y bajó del escenario y siguió con su dolor. Eso nada más lo quería comentar como anécdota ahorita que comentaste del Gordo Alvarado y que la aprovechemos esa anécdota, eso nos va a decir mucho, ¿no? No, además de eso, mi querido Ari, eso es un gran ejemplo de resiliencia. O sea, él está pasando una situación traumática, pero él sabe que tiene que continuar. El show debe de continuar, ¿no? Sí, Y yo creo que todos nosotros tenemos esa capacidad, pero además sigue intentándolo, sigue intentándolo. Esta anécdota que me permites es la última que yo voy a contar.
Yo siempre he tenido un compromiso social muy grande. ¿Por qué? A lo mejor por todas las cosas que he vivido. Y alguien que a mí me gustaba mucho escuchar y me gusta mucho escuchar es a una cantante argentina llamada Mercedes Sosa. Y siempre hablaba de todas estas cosas tan hermosas que tenemos como seres humanos. Ella es de la trova de aquella época y ella fue exiliada precisamente de Argentina y anduvo en Europa en los años en los que yo anduve. Y yo la buscaba y yo no tenía no podía verla, no coincidíamos. Y Dios es tan grande, insisto, que cuando yo regreso a México, no recuerdo el año en este momento, pero da un concierto aquí en Cuernavaca, Mercedes Sosa. Y entonces, en ese momento, yo fui al show, fue un recital maravilloso. Cuando salgo del teatro, se me aproxima uno de los organizadores del evento y me dice, oye, primo, ¿qué te pareció el concierto? Padrísimo. ¿Qué tienes que hacer en este momento? Me pregunto. Yo le dije, nada, regresar a casa y seguir escuchando esta música maravillosa. Dice, oye, es que vamos a hacerle una cena en el Jardín Borda, nada más para ella, y la verdad me gustaría contratarte para que hicieras algo de magia. ¿Cómo no? Con mucho gusto, pero es ya, vámonos. Y en esa noche conocí a Mercedes Sosa y nos alejamos del mundo los dos, porque ella me empezó a contar parte de su historia, yo parte de mi historia. Entonces, estas cosas en las cuales los que estamos, digamos, en el mismo plano, no hablo de jerarquías, ella es Sí, 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 sí. artista, pero hablo de nosotros los que nos dedicamos a dar precisamente presentaciones y sonreír para la gente, que la gente la pase bien, pues ellos no saben qué estamos pasando nosotros, no lo saben, pero nosotros sabemos por dentro, tenemos que dar lo mejor para que la gente se vaya, eso es lo que yo pienso, para que la gente se vaya, mi objetivo en la magia es que la gente se vaya, que haya vivido una experiencia increíblemente fuera de serie. Así es. Nosotros estamos para que la gente olvide sus problemas, no para que viva los nuestros. Es correcto. Así es. Muchas gracias, primo. Ya para cerrar, algo que quieras agregar, algo que me haya faltado preguntar, algo que quieras decir. Pues yo solamente les digo que todos tenemos que aprovechar las oportunidades. Yo le debo mucho a James Randi, insisto, porque Randi fue un hombre, el primero que creyó en mí, digámoslo de esta forma, para dar conferencias de magia en Estados Unidos. Y gracias a él, di mi primera conferencia este, a los magos en un congreso llamado Magic on the Beach, en Miami. Y de ahí, pues, yo me animé para hacer mis conferencias en el Castillo de la Magia. Entonces, tú sabes que los shows en el Magic Castle son de una semana, 3 shows diarios, empiezas un lunes y terminas el domingo. Y el domingo tú puedes dar una conferencia a magos. Entonces, mi primera conferencia, yo me animé muchísimo, y también fue un éxito. Eh, y H&R Magic Books fueron los primeros en vender mis conferencias allá en Estados Unidos. Entonces, en ese sentido, a Randy yo le debo mucho, porque además fue un gran ejemplo también de resiliencia. Esto no lo sabe nadie lo que te voy a contar, ¿eh? Nadie lo sabe, de acuerdo a lo que él me dijo. Un día, platicando allá en Miami, porque estuve también en su fundación, yo le dije, Randy, ¿tú qué opinas? ¿Por qué escogemos la magia? ¿Qué nos lleva a ser magos? Entonces me dijo él, a ver, dime tú. Yo le dije, mira, para mí la magia es una forma de evadirme de la realidad, crear un mundo maravilloso, aunque sea por un rato, y yo mismo voy creando algo diferente en mi vida. Es un escape, yo le dije a él. Y me dijo que efectivamente así era. Yo te doy mi palabra de corazón, que esto fue lo que me dijo él. Y a mí me pasó lo mismo. Yo me escapé de mi casa junto con mi hermana, porque nosotros vivíamos muy mal, había mucha violencia. Y mi hermana y yo, lo primero que encontramos fue un circo y ahí comenzó la historia. Entonces, eso me llegó mucho al corazón porque, o sea, siempre traemos algo, Ari, algo que nos va guiando por un camino que aparentemente
es oculto, pero en realidad nuestro corazón, nuestro espíritu, está buscando un camino para abrir el panorama, y para mí eso es la magia. Y así es, a veces pensamos en un camino, pero no sabemos que ese camino se ramifica y nos lleva a nuestro real destino. Así es, mi querido Ari. Pues muchas gracias, primo, un honor, un gusto tenerte. Me encantó tu historia, lo repito una vez más, ahora que la vea, para cuando esté editando, la voy a disfrutar mucho más, que es cuando más la disfruto, cuando la vuelvo a escuchar. Y te doy las gracias. Gracias a ustedes que nos oyen un domingo más con Talento Mágico Mexicano. Hoy, Primo Blas Chang, ¿qué les digo? Pues, talento mexicano, una historia de vida sensacional. No se pierdan el próximo domingo otro gran invitado, otra historia sensacional. Les doy las gracias, que tengan excelente semana y primo, muchas gracias. Gracias a ti, mi querido Arizandi, por la oportunidad y bendiciones porque estás haciendo un trabajo maravilloso en Colegas.